Hola, esperamos que te encuentres muy bien el día de hoy. En nuestro episodio de Redirecciona hablaremos sobre ¿es indispensable desarrollar un aprendizaje integral en los cursos de capacitación? Bien, Fer, creo que es importante tener en cuenta como las experiencias previas que hemos tenido en nuestros cursos. Y no me refiero a cuando somos instructores, sino como participantes. A veces hemos estado en cursos en los cuales termina y salimos o nos quedamos con una impresión de, pues, ¿qué aprendí de nuevo? ¿No? O sea, ¿qué fue ese cambio o ese aprendizaje significativo que tuve en determinada sesión o en determinado curso? Y es ahí en donde comenzamos o podremos comenzar a abordar este tema. Es decir, para que un curso tal vez pudiera generar actitudes diferentes en las personas, en las cuales salgan de sus cursos sintiendo que verdaderamente aprendieron algo nuevo, algo significativo, ahí entonces podemos comenzar a hablar sobre este aprendizaje integral. Porque ¿qué es el aprendizaje integral, no? Sí, la verdad es que yo creo que muchas veces, y creo que todos hemos tomado algún curso, ¿no? O sea, en cualquier momento de nuestras vidas, y definitivamente entras con una expectativa y de repente puede ser que sea muy bueno el instructor o que tenga toda la experiencia, pero muchas veces se queda como que en la parte teórica, ¿no? Y como que muchas veces es mucho bla, 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 de 2, 3 horas, se vuelve súper cansado, las actividades son mínimas, a veces ni siquiera hay descansos, y creo que parte de eso es que cuando sales del curso, pues te quedas únicamente en la parte teórica y no puedes poner nada en práctica, y creo que igual es una cuestión que digo, es un tema aparte, como por ejemplo a veces en la docencia, que hace falta la práctica y que creo que es muy importante en los cursos que exista esta parte práctica, y que a veces la práctica se vuelve únicamente como ejercicios motivadores. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado que hay ejercicios como muy motivadores, pero que no tienen un... no lo puedes replicar afuera, ¿no? No sé si me explico. Bien, Fer, creo que de todo lo que dijiste, primero me gustaría retomar un poco como esta parte teórica, que a veces los cursos se pueden centrar y que pueden volver muy catedrático todo el espacio de aprendizaje, ¿no? En donde vemos instructores que están en una exposición interminable y en la cual pues es muy cansado para nosotros como participantes estar escuchándolos, ¿no? Y que justamente hoy en día con toda esta implementación de la enseñanza en espacios virtuales pudiera tal vez verse más reflejado en estas habilidades también que tienen algunos instructores para incluir diferentes estrategias de aprendizaje. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Un curso integral no solamente busca generar conocimientos teóricos. También es importante generar otro tipo de conocimientos, como tú nos comentabas, ¿no? Esta práctica, es decir, desarrollar habilidades psicomotrices en los participantes. Es decir, de todo un tema de curso, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es una acción? ¿Cuál es una acción específica que los participantes pueden aprender a ejecutar relacionados con el tema del curso, ¿no? Porque al final del día queremos igual salir de sesiones de cursos teniendo en cuenta que hemos aprendido a ejecutar algo. Pero no es hasta ahí donde se queda un curso integral. ¿Ok? Entonces es como importante referir estos dos momentos, estas dos áreas de aprendizaje que vienen siendo el área cognitiva, el área psicomotriz, pero también incluir las dos áreas de aprendizajes complementarias, ¿no? Que son la afectiva y la relacional social, que en un momento podemos como abordar un poquito más. No sé qué piensas hasta ahora. Pues creo que retomando igual lo que mencionas de ahorita todo se vuelve virtual y que es un reto porque parte del aprendizaje integral no es solo la estructura del curso, como tú mencionas, sino que mencionaste también una parte importante de la habilidad como instructor, ¿no? Que tú como instructor, pues bueno, primero tienes que estar, yo creo que bien capacitado, o que debes de tener el conocimiento, y también que tengas la experiencia en el tema en el que estás impartiendo, porque si únicamente pues eres como un instructor meramente catedrático, es cuando es muy difícil lograr ejercicios que puedan ejecutar los participantes. Entonces, para poder también crear un curso
que logre ese aprendizaje integral que estamos hablando, creo que es importante ir delimitando, y creo que sería lo más importante, los objetivos del curso, ¿no? Y que dentro de estos objetivos se puedan ir planteando esto que tú mencionas, como la parte cognitiva, la parte de ejecutar las acciones, las actividades, las dinámicas, y metiendo la parte social y la parte afectiva. Yo creo que si el instructor logra integrar estos tipos de aprendizaje, entonces el participante pues va a tener, valga la redundancia, un aprendizaje de calidad, en donde va a poder aplicarlo, y creo que va a tener la conciencia de no solo ya aprendí algo, sino de cómo lo tengo que aplicar y cuál va a ser el impacto que va a tener, tanto de manera individual, o sea, para él mismo, como el impacto con la sociedad, que creo que es esta parte que tú mencionabas, ¿no? La parte como social, afectiva. Sí, sí, efectivamente. Y desde luego todo curso de calidad que busca desarrollar un aprendizaje integral, pues tiene que partir justamente desde la delimitación de los objetivos, ¿no? O sea, desde el cuál va a ser o cuáles van a ser estos aprendizajes que queremos conseguir desarrollar en los participantes. Y hablo de aprendizajes porque nuevamente no nos podemos enfocar únicamente a un tipo de aprendizaje. Tendremos que abarcar todos los 4 tipos de aprendizaje, ¿no? En el cual, pues, dependiendo, también ahí está, como tú mencionabas, de la experiencia, el dominio del tema del instructor, de las habilidades que él tuviera o esta persona tuviera para impartir este curso, pues vaya generando e influyendo en la dinámica del mismo curso para conseguir estos aprendizajes planteados previamente, ¿no? Desde mi perspectiva, el aprendizaje afectivo y relacional social tienen muchísima relación uno con otro. Porque si bien como instructores de cursos buscamos un aprendizaje teórico, un aprendizaje práctico, también tenemos que enfocarnos en un cambio actitudinal. Es decir, que las personas tomen cierto grado de conciencia sobre la importancia que tiene aprender el tema que se está revisando y cómo este tema influye en la manera en la que se va relacionando con otro tipo de personas que están a su alrededor. ¿Ok? Si pensamos en espacios laborales en donde los trabajadores tienen que capacitar, por ejemplo, en atención al cliente, ahí las personas que están, cuyas funciones son atender a otras personas, es necesario justamente como que tomen esta conciencia de por qué tal vez es importante seguir este protocolo de recibir, de dar la bienvenida, de conocer las necesidades del cliente, de tal vez lograr que el cliente o la persona que se acerca a ellos pueda generar emociones positivas. Entonces, en estos escenarios de capacitación, teniendo en cuenta ese tipo de población, por ejemplo, los trabajadores que atienden a clientes, pues es como tener en cuenta que no solamente necesitamos que aprendan cuestiones o información sobre los productos o los servicios que van a ofrecer, también necesitamos que generen una conciencia de por qué la actitud que ellos tienen enfrente de su cliente importa para conseguir los objetivos que su puesto está refiriendo. ¿Sí me explico? Y que en estos espacios, pues justamente está el impacto de cómo están conviviendo con otras personas a su alrededor. Y justamente a mí me gusta esta parte que mencionas de la toma de conciencia, porque cuando estoy impartiendo cursos y a veces hablamos sobre esta cuestión del aprendizaje, yo sí le digo a los participantes, ¿no? Y es algo que a mí me encanta expresarlo, que es como, para que se logre el aprendizaje, si bien existe un aprendizaje integral en donde se pueden dar estos tipos de aprendizaje, en general se necesita de la responsabilidad y de la toma de conciencia, justamente esto de que tú hablabas, porque lo primero que debemos hacer es ser conscientes, que es la parte teórica, ¿no? O sea, somos conscientes, ya no podemos decir, ya no sé del tema, no sé cómo lo tengo que hacer. O sea, ya sabes la parte teórica,
¿ok? Te haces consciente en el sentido de que sabes cómo ejecutar o realizar las acciones, los procedimientos, como en este caso, ¿no? De las ventas, que sabes cuál es el procedimiento para realizar una venta con un cliente desde el saludo hasta el cierre o hasta el seguimiento postventa, pero si no te haces responsable, no te apropias y no logras interiorizar como ese valor que al final obtienes como persona. Entonces, ya que eres consciente, si te haces responsable de cuál es el impacto que tiene, en este caso como mencionabas, ¿no? No solo el impacto de que voy a vender y voy a tener mi comisión tal vez, sino de cómo eso repercute en todos los demás de la organización. O sea, que la organización crezca, que a lo mejor otra persona pueda realizar bien su trabajo. Y cuando entendemos eso, entonces ya se vuelve más natural la forma de realizar las acciones. Y entonces ahí sí ya hay un aprendizaje en el que no necesitas estarlo pensando para ejecutarlo y hacerlo, sino que ya lo haces de manera inconsciente y ya se vuelve como un hábito, un valor como persona. Y eso yo creo que es cuando de verdad logras ese aprendizaje integral, ¿no? Sí, y también es justo cuando se consigue un cambio, que es lo que todo curso tendría igual que buscar. Es decir, este aprendizaje integral está significando un cambio. Está significando un cambio en la persona que está en ese curso. Un cambio en función de adquirir nuevos conocimientos teóricos, un cambio en función de tal vez perfeccionar la ejecución de alguna actividad propia de su trabajo, un cambio en esta toma de conciencia de por qué ahora mi actitud repercute en la manera en la cual estoy realizando mi trabajo. Y también un cambio en la manera de interactuar con otras personas, ¿no? Y por ejemplo lo podemos igual apreciar cuando impartimos cursos, por ejemplo de la NOM 035, ¿no? Que es un tema sumamente importante en el cual, pues, sí es cierto, tenemos que brindar información teórica sobre la NOM y qué la NOM está diciendo y cuáles son las responsabilidades de cada centro y cuáles aplican, cuáles son las obligaciones de los patrones y las obligaciones de los trabajadores. Y también generamos, o se buscaría generar, como este aprendizaje psicomotriz, ¿no? De, ok, ya sé lo que me dice la NOM, ahora ¿cómo voy a aplicarlo? Es decir, por ejemplo, ¿cómo puedo realizar un diagnóstico? ¿Cómo puedo calificar un cuestionario? ¿Cómo puedo obtener o cómo puedo realizar mi informe sobre el diagnóstico de factores de riesgo psicosocial, ejemplo, ¿no? O cómo puedes tú explicarle a los que van a contestar el diagnóstico, ¿no? Porque es cómo le das las instrucciones, esto de cómo recabas la información o cómo explicarles sobre la confidencialidad de los datos y creo que va mucho más allá de solo la parte de cómo tal vez calificar el cuestionario, ¿no? Sí, y que al final del día hay muchísimas acciones que se pueden enseñar a ejecutar. Desde brindar una instrucción hasta elaborar un reporte, ¿ok? Pero que también es importante considerar, por ejemplo, la parte afectiva, el dominio afectivo, en el cual no solamente, pues ya sé lo que me dice la NOM y ya aprendí a aplicar diagnósticos, sino que ahora soy consciente de la importancia que tiene cumplir con esta normativa, ¿ok? Porque entonces, pues ya vi que mi diagnóstico me va a servir para tener una base con la cual pueda implementar acciones y generar un cambio en mi organización. Entonces, al menos ahí puedo tener esta toma de conciencia de que si mi compañero de recursos humanos se acerca a aplicar una prueba de diagnóstico, pues no responda de mala gana o como lo ponga al final de mis pendientes del día, porque es algo importante para generar este cambio, ¿no? Y que con esto, pues podemos igual tener en cuenta que está en función de mejorar la organización, de mejorar las condiciones de trabajo, de aumentar el bienestar de los trabajadores y de la misma organización. Entonces ya con esto, cuando tenemos una percepción en cursos de cómo influye conocer, ejecutar un tema y tener la actitud y la disposición adecuada para hacerlo, entonces es cuando vamos generando estos cambios en función de conseguir un mayor cambio todavía
por ejemplo, en este escenario de organizaciones de la NOM 035, en el cual las relaciones entre compañeros mejoren, ¿no? Y ahí impactamos a el dominio relacional social, en el cual tal vez un jefe con un curso de capacitación integral pueda ahora sí involucrarse de una manera más positiva en la supervisión, en la retroalimentación, en cómo dar instrucciones, en la motivación de las personas que están bajo su responsabilidad. Claro, y que el cambio como tal, digo, creo que es importante, ¿no? Para los que nos estén viendo, no solo por tomar un curso, pues ya cambiaste, sino que debes, o sea, ya eres consciente y responsable, y tú también debes de ir como ya por cuenta de cada uno, irlo aplicando poco a poco, seguir tomando cursos o capacitarse, certificarse, o sea, no simplemente, pues ya tomé el curso, que me dijeron que voy a obtener un aprendizaje integral y ya, porque al final es un pequeño paso para empezar a lograr un cambio, ¿no? O sea, yo creo que también es importante mencionar eso, ¿no? Que teniendo un curso bien planificado, bien estructurado, va a ser el inicio para lograr los cambios. Y por ejemplo en las organizaciones, que ese es un problema que se ha dado, de que creen que porque por un curso de 2 horitas o 3 horas, pues ya, la persona ya cambió. O porque de repente todos salen del curso, todos aplaudiendo, todos felices, motivados, pero solo están motivados. No hay un aprendizaje como tal, que también hay que distinguir eso, ¿no? No es lo mismo salir de un curso motivado a, oye, qué padre la información o qué padre los ejercicios, a realmente a haber obtenido un aprendizaje, ¿no? Y esto es igual importante, ¿no? Porque al menos yo lo que en muchas ocasiones comento con mis amigos y también con las personas en las cuales les imparto cursos, no es, o sea, si en una empresa una misma persona o un mismo grupo de personas tiene que tomar el mismo curso más de una vez, entonces ahí tal vez algo no está del todo bien con ese curso, ya sea en su diseño o en la manera en la que se está impartiendo. Porque es imposible que una misma persona, un mismo trabajador, tengamos que capacitarlo en el mismo tema con la misma problemática tal vez, por ejemplo, ¿no? De atención al cliente, regresando a este tema. Más de una sola vez. ¿Sí me explico? Y justamente esto que comentas, Gerardo, es sumamente importante, que de hecho podría ser como un tema interesante para una siguiente pregunta en otro episodio, que aquí es donde te cuestionas entonces si la calidad o el diseño del curso no es correcto, porque como tú dices, ¿no? Se supone que desde el primer curso debería de existir un cambio, aunque sea mínimo, y si no lo hubo, ¿de quién es la culpa? ¿Del participante o del instructor? ¿No? Entonces es una pregunta, porque a veces algunos dicen que, o sea, a mí me ha tocado escuchar instructores, facilitadores, capacitadoras que realmente dicen, no, es que mi curso está perfecto, pero pues son los participantes los que no quieren aprender. ¿Será realmente? O sea, que los participantes no quieran aprender, que digo, no dudo que existan participantes que no estén en la disposición, ¿no? Que digo, no es para adentrarnos en ese tema ahorita, pero creo que sería un tema muy muy interesante a platicar, ¿no? En otro episodio. Y ya nada más como para concluir ya en este episodio, Gerardo, creo que parte del aprendizaje integral en un curso es como la parte de la evaluación, porque entonces ¿cómo puedes identificar si la persona está obteniendo el aprendizaje, ¿no? Y que muchas veces en los cursos no hay una manera en la que se te evalúa, o la única manera en la que se te evalúa es ¿qué aprendiste en la sesión de hoy? Y ya, así se queda, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, a mí sí, ni siquiera está la pregunta. Entonces es como, entonces tú como instructor, ¿cómo puedes decir que tu curso logra un aprendizaje si no tienes una manera de demostrarlo, ¿no? Definitivamente las evaluaciones de los cursos se relacionan con el aprendizaje integral, ¿no? Porque al final del día estamos midiendo qué tanto están aprendiendo las personas. Claro, mientras más tangibles sean estas evaluaciones,
pues tienen como mayor seguridad, por así decir, ¿no? De estar identificando el nivel de aprendizaje. Pero pues también en cuestión de que a veces por los tiempos se tienen que recurrir a estas evaluaciones cualitativas, por así decirlo, en el cual le preguntas a una persona, ok, pues de todo lo que ya vimos hoy, ¿qué has aprendido de nuevo? ¿Qué es lo nuevo que aprendiste? ¿Qué fue lo significativo para ti? También ahí puedes identificar qué tanto estás cumpliendo con tu objetivo de tema. ¿Ok? Porque ahí puedes ir midiendo en esta conversación que tienes con los participantes justamente la consecución del aprendizaje. ¿Cuál aprendizaje? Pues ahí te lo va a decir el participante, pero que también influye en cómo nosotros como instructores podemos ir midiendo si estamos consiguiendo o no un aprendizaje integral, un aprendizaje de calidad que abarque estas 4 esferas de aprendizaje, ¿no? Y que también pudiera ser otro tema, otra pregunta de reflexión, pero creo que para ir cerrando, pues contestar de lleno la pregunta, ¿no? ¿Es indispensable desarrollar un aprendizaje integral en los participantes durante los cursos de capacitación? Sí, o sea, definitivamente sí. Sí, o sea, es como muy obvio. Sí, o sea, sí es indispensable. Y si el curso en el que estás no está contemplando estas 4 esferas de aprendizaje, pues ahí yo me atrevería a cuestionar sobre ese curso, ya sea el diseño del curso o las habilidades de la persona que está enseñando ese curso, ¿no? Porque al final queremos conseguir que todos los participantes en cualquier curso en el que se encuentren, independientemente si es un curso de 3 horas, 2 horas, que bueno, como decías, ¿no? El horario a veces es como limitante, pero al menos conseguir que se cumpla en cierto nivel este aprendizaje integral, con conocimientos teóricos nuevos, con prácticas y ejecución de acciones nuevas, tal vez para reforzar esa ejecución de una acción que impacte en el cambio actitudinal y que con eso le brinda una posibilidad, una perspectiva al participante de por qué al combinar el aprendizaje cognitivo, psicomotriz y afectivo influye positivamente en la manera en la que se relaciona con las personas de su alrededor. Y sí, o sea, respondiendo a la pregunta, definitivamente sí es indispensable que se desarrollen estos 4 tipos de aprendizajes para lograr el aprendizaje integral y sobre todo también que el instructor cuente con las habilidades y las competencias para desarrollar e impartir un curso, ¿no? Y bueno, esperamos que hayamos resuelto la pregunta y te invitamos a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Cody Consultoría y también nos encontramos en Spotify como Redirecciona. Recuerda que seguiremos subiendo diferentes episodios con diversas temáticas que puedan aportar a tu desarrollo profesional y personal. Y si tienes alguna pregunta o un tema en específico que te gustaría que abordemos, ten la confianza para escribirnos. Te deseamos que tengas un excelente día y te esperamos en nuestro siguiente episodio. Bye.